Después de un desayuno tranquilo en el pequeño pueblo de Nong Tao y de despedirme del imponente Doi Intanon, seguimos nuestro camino hacia el sur, rumbo al Parque Nacional de Op Luang. Son unos 80 kilómetros de carretera entre montañas y naturaleza. Hoy me espera un nuevo rincón por descubrir, un cañón esculpido por el río, formaciones rocosas impresionantes y senderos que invitan a perderse. Como siempre, la idea es explorar sin prisa, dejándome sorprender por lo que el camino tenga preparado. Bienvenidos al canal. Acabo de llegar muy cerca del Parque Nacional Op Luang. Es el segundo episodio, la segunda etapa. Acabo de llegar con la moto, me desperté muy pronto. Tengo el oído muy tapado de haber bajado montañas muy grandes y el típico cansancio de estar temblando encima de una carretera durante un par de horas. Pero me ha gustado mucho ese lugar para dormir. Estaré esta noche seguramente y dependiendo de cómo va hoy, siempre decido si me quedo una noche más o no. Depende un poco de cómo va la aventura de hoy, si igual siento que necesito estar un día más para vivir más cosas y grabarla y compartirla con vosotros. Es que más bien es una casa y tengo aquí una mesita para trabajar o para relajar un poco. Aquí veis, hay otras casitas que por lo visto no hay nadie por el momento, no hay ninguna moto ni coche aparcado, como no sea que estén viajando por ahí. Y tengo mucho espacio. Aquí aparco la moto, aquí la casita. No hay mucha luz, pero como podéis ver aquí atrás tengo una cosa para calentar el agua, para hacer el té, que me gusta muchísimo. Hasta una neverita, una cama maravillosa con un baño y mucha luz. Hasta un sofá y pequeñito tengo. El Parque Nacional de Op Luang está a unos 20 minutos de aquí. Y son las 12:30. Tenemos luz hasta las 6 más o menos. Entonces lo que sugiero es que vayamos en dirección del parque, encontremos algo de comer y nos metemos adentro y a visitarle. ¿Vamos? Hace más calor aquí. Hemos bajado mucho la montaña, aunque supongo que ahora habrá que subir montaña para ir a ver ese parque nacional. Tengo mucha curiosidad. Vamos por él. Estamos a unos 20 kilómetros, es el sitio más cercano al parque que he encontrado para dormir. He visto algún lugar aquí en la carretera para comer, pero solo había sopa de noodles, no me apetece mucho ahora. Así como tenemos 20 kilómetros por delante, vamos a seguir hasta encontrar algo que me apetece más. ¿Si os parece bien? Si no os parece bien, dejadlo en los comentarios. En la zona de donde venimos esta mañana, o sea, en el episodio anterior, fue una zona muy fría porque estábamos muy arriba de la montaña, más de 1000 metros por ahí. Y claro, por la mañana hacía mucho frío. Ahora ir con esa chaquetita es un buen cambio, voy un poco más ligerito. Uy, qué río tenemos aquí. Mirad, sorpresa te da la vida. No sé si lo veis. Mira qué cosita. Vamos a verle, va. Demasiado bonito. Mientras conduzco, el camino me regala pequeñas, grandes sorpresas que me obligan inevitablemente a detenerme a contemplar. Como este río escondido entre la vegetación que rodea la carretera, un espejo de vida que corre en silencio, ajeno al tiempo. Y es entonces cuando recuerdo aquellas palabras sabias, que el camino es en realidad lo más importante, más que el destino. Porque es en el trayecto donde se esconden los verdaderos momentos que marcan el viaje. Come on, no. After. Okay, yeah, after. Cell phone, Yeah, okay. Thank you. Bueno, encontrar a esta chica que es maravillosa, me está preparando un poco de carne con ensalada y mirad, estoy al lado del río que vimos antes
y sin darme cuenta, bueno, porque yo tengo este power, ¿cómo se llama? Este que me va cargando la tecnología que tengo en la mochila para grabar, y el teléfono sobre todo se me descarga mucho usando Google Maps, y no me di cuenta, está completamente descargado, y el móvil también. Entonces para moverme pues lo necesito, y también para grabar. Entonces ahora aprovecharé a comer aquí un buen rato largo, que se me cargue lo máximo, y seguimos. Can speak Thai. Nick Noy. No, little bit. Yeah. How old are you? Ya tenemos la carne de cerdo a la brasa, digamos. Y aquí una salsa muy picante. Sticky rice, no. No, no, maybe just a little bit. A little bit. Ok. Lo mejor es parar en los caminos, disfrutar del camino hacia los sitios que desconocemos y encontrar otros sitios, perderte un poco. Aquí al lado del río, esta familia muy amable, y la chica, la jovencita, habla un poco de inglés porque estudia aquí, me ha dicho, en la escuela. Está riendo todo el rato, muy feliz. Creo que era orgullosa de hablar un poco de inglés. Se ve que me ha dicho que no hay mucho extranjero aquí. Y ahora me ha traído la clásica salada papaya, la llaman. A ver cuánto picante es. Lo siento, se mueve la cámara, pero las mesas de Tailandia suelen moverse mucho. Es que una cosa muy buena de Tailandia, paras en cualquier lugar y comes muy bien. Se come muy bien. Las 2 noches anteriores, en el primer capítulo de este maravilloso ruta, había una gente un poco de todos los países de Europa, y anoche especialmente me gustó. Estuvimos cenando y ahí tomando algo al lado del fuego. Fue muy, muy agradable. Muchas veces llego a lugares como hoy y no hay absolutamente nadie. Tú te acuestas súper pronto, muy cansado del viaje. Lo bueno es que luego madrugas mucho y aprovechas toda la luz del día que hay para aventurarte y grabar. Lo veis, justo al lado de ese sitio donde estamos comiendo está el río con esas cabañitas. Están construyendo muchas más, parece ser. Esa es una técnica que se hace con el bambú, muy usada en Tailandia. Entonces hacen lugares como estos, entre madera y bambú. Hace como una base y te sientas allí. Entonces hay como unas cuantas cabañitas que son como miradores hacia el río. Y la gente viene aquí, toman algo, comen y se sientan allí en el suelo, quitándose los zapatos y disfrutan. Muchas veces por la noche, cuando hay buenas temperaturas. Y aquí hay una montaña bellísima. Banana leaf. Su nombre es Fanta. Fanta. Yes, Fanta. Fanta. Entonces coge las hojas de plátano y hace estas cositas, y su mamá la lleva al templo para rezar y lo dejas allí como homenaje o algo así. Son muy bonitas. Con una grapa, ¿lo veis? Le da el toque final y junta las hojas. Acabamos de llegar a Op Luang, Parque Nacional. La entrada es maravillosa. Tenemos ese camino rodeado de árboles que hacen como un arco arriba de lo largo que son, y crean como un túnel, digamos. Y al lado tenemos el río, que seguramente es el mismo río que nos acompañaba viniendo hacia aquí.
Qué buena bienvenida nos está dando ese parque con esta roca que caen encima de ese río. Y el agua tiene una corriente muy fuerte, ¿eh? Parece que no, pero... Allí arriba hay un puentecito, cosa que me dará mucho miedo pasar por los vértigos que tengo, pero no pasa nada. Seguimos buscando caminos. Dios. Wow. Wow. Bueno, tenemos que pasar por ese puente que debajo tiene una altura de no sé cuántos metros. Os juro que me lo paso mal. Tengo vértigos. Pero voy a pasarlo. Voy a pasarlo, pero necesito inspiración. Apoyarme, ¿eh? Espera, que hay una mujer que está pasando, después paso yo. Es que es muy alto. Madre mía. Bueno, corriendo parece más fácil. Ya sé cómo lograr la vuelta. Esta montaña tiene la roca del periodo del bronce, del metal. Esto es antiguito, ¿eh? Así que un poco de respeto. Y también es muy pendiente. Qué interesante el trabajo que hacen los arqueólogos para investigar, bueno, reconocer las montañas de las rocas, en ese caso. Fascinante. El norte de Tailandia, lo que he visto hasta ahora, he pasado por el este, ahora estamos haciendo el oeste, está lleno de parques naturales, parques nacionales, protegidos, de una belleza extrema, muy bien cuidado. Me gusta mucho que el país tenga respeto por esas cosas, hace que un país sea bellísimo, como Tailandia, y maravilloso. Aquí, hace más de 28.000 años atrás, han pintado encima de esa roca. Fijaros, nunca lo había visto yo, una cosa de ese tipo. Pensar que hace tanto tiempo alguien ha dejado su manifestación, su expresión de su vida en esa roca y lo podemos celebrar, tiene un gran sentido. Aquí hay un pequeño texto y también una reproducción de los dibujos que se han encontrado en la roca. Estamos en una subida de estas potentes y tengo curiosidad por ver lo que hay en la cima. Seguro que, por lo que intuyo, debe haber una vista espectacular.
¡Ay! Hemos llegado hasta aquí arriba. Es un espectáculo, ¿eh? Estoy solo, con vosotros y la montaña. Mirad. Se ve el valle con el río. Y todo esto. Hay un viento muy agradable y aquí hay otra caída hacia el vacío y otro valle. Bueno, me daba cuenta que caminando estaba dejando de escuchar y paré y me di cuenta que al estar solo dentro de tantos árboles tan altos, el sonido del movimiento de las hojas empujada por el viento, las ramas que se caen, algunos insectos, pero estás en un submundo muy especial. Me hace pensar por la noche, imagina cómo se transforma esto. Saliendo del Parque Nacional, he hablado con una mujer, me dijo que la cascada que efectivamente estaba fuera del parque estaba cerrada. Entonces me puse de camino y me encontré un bosque de una intensidad que nunca había visto antes, con estos árboles altísimos. Mirad. Este lugar es inmenso, son kilómetros, hectáreas de estos árboles altísimos, altísimo, muy bonito. Y el sol nos está persiguiendo aquí a la derecha, que en una hora, por cierto, bajará. Un lugar muy especial, porque estás tan rodeado de tantos árboles, podrías andar durante kilómetros aquí y sentirte acompañado. Es realmente especial, nunca había visto. Ese es un bosque clásico y estos son pinos y huelen muy bien. Es un buen casi escenario teatral o cinematográfico, diría. Un poco como la Toscana en Italia, que tiene esta figura algo geométrica, está puesto todo en un orden especial, aunque sigue siendo muy salvaje todo, muy bonito. Y a estas horas con ese sol que filtra lateralmente su luz, es muy bonito esto. Pronto bajará el sol y tendré que volver, tengo como unos 40 kilómetros para volver a casa. Pero me gustaría tomar algo, tengo mucha sed. Quizás voy a buscar algo para tomar aquí. ¿Qué os parece? Nos tomamos algo. He encontrado un sitio muy oscuro, pero donde hacen batido de coco. Lo importante es el sabor, la luz, lo vamos a solucionar pronto. He comprado un batido de coco, muy frío, muy dulce, muy frío y muy dulce. Pero voy a tardar muchísimo en tomarme esto. Y claro, va a bajar el sol, prefiero acercarme a casa, poco a poco, son 40 kilómetros. A lo mejor a mitad del camino, que es donde comimos, que hay esa familia tan simpática, paramos un momento y
me lo llevo así en el bolso y quizá puedo tomarlo conduciendo, no sé, creo que no. Necesitaría ayuda para eso. Está frío, vamos. Mira, lo colgamos en algún lugar. Acabo de llegar a la casa. Wow, fueron muchos kilómetros entre llegar hasta aquí y luego hacer la aventura todo el día y volver aquí ahora. Tengo la cabeza como dentro de un bombo de una batería de tanto conducir, pero me ha gustado, estoy contento de haber pasado por aquí saliendo un poco del circuito, me ha gustado muchísimo. Creo que mañana seguimos, no me voy a quedar aquí, voy a hacer un buen descanso aquí por ejemplo y espero que os haya gustado mucho, que me deis un buen me gusta, suscribiros al canal como siempre os digo. Si aún no lo habéis hecho, seguirme en la red social Cómo anda la vida y comentarme cosas que me gustan mucho. Estoy muy cansado y muy feliz. Espero que vosotros también estéis feliz como yo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.